El corazón está sincronizado con el cerebro. Esa es la clase de hoy. Vamos a ver hoy un argumento muy profundo sobre las sincronizaciones. Cómo es tan hecho perfecto el cerebro, en que hay un mundo espiritual que también tenemos que conocer. Porque Dios nos hizo con funciones dentro del mismo cerebro. Y las funciones que están en el cerebro son para poder entender cómo funcionan. Sincronización va a ser un tema muy profundo de lo que habla el cuerpo, el cerebro, los comportamientos y todas las conductas que nos van a llevar a entender más el plano espiritual. Pero para poder colocar base es importante entender cómo actúa el hemisferio. Con lápiz y papel, importante que usted tome nota de esta enseñanza, porque vamos a profundizar cómo el corazón está sincronizado con el cerebro. Es interesante. Neurológicamente, científicamente se comprobó eso. Y es más, el intestino, el corazón y el cerebro están sincronizados. Va a ser algo muy, muy poderoso lo que hoy vamos a enseñar, así que manténgase en la enseñanza para poder entender. Pero quiero colocar antes base antes de entrar de lleno a la palabra del Señor, porque va a ser de mucha bendición para todos ustedes, para los que les gusta aprender, para las personas estudiosas, los que les gusta la palabra del Señor y poder crecer en el mundo espiritual. ¿Qué es el cerebro? Recuerde que hemos hablado anteriormente que el cerebro es diferente a un espíritu. La mente no es el cerebro. Lo hemos dado a conocer ya en muchas clases pasadas. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Alma están las emociones, las decisiones erróneas o buenas. Ahí están los almáticos, sentimientos, emociones, está el alma. También está el espíritu. Pero el espíritu también, el espíritu de vida, y también que espíritu gobierne nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, el espíritu del hombre, el espíritu del Alejandro, el espíritu de Asunta, de Cristina, de las que están escuchando, que gobierne, que espíritu gobierna nuestras vidas. Entonces el espíritu que entra en el hombre es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque la mente tiene un espíritu. La mente no es el cerebro. La mente no es el cerebro, es un espíritu. Por eso que es importante entender qué es el cerebro y qué es el espíritu. La mente no es el cerebro. La mente es un ambiente, es un espíritu, es una dimensión. La mente es una estructura. Y según quien gobierne nuestro espíritu, el cerebro le da la información a todo lo demás. Todo lo que radica a la sincronización. Por eso que el tema que hoy vamos a ver va a ser muy profundo, donde vamos a ver cómo el intestino, el corazón y cómo el cerebro están sincronizados. Esto es impresionante. Esta es una enseñanza que durante mucho tiempo la he estado enseñando y a la vez también aprendiendo más, con estudios en universidades, con científicos, con médicos. He tenido que meterme a neurociencia, a neurología. He estudiado mucho este tema, así que con la ayuda del Señor, cuando empiezo a estudiar sobre el cerebro, ya que alrededor de 6-7 años vengo estudiando la forma del cerebro, una de las primeras enseñanzas que el Señor me entregó fue la amígdala del cerebro. Al comienzo, cuando empecé a profundizar, no la amígdala que tenemos acá, la amígdala del cerebro, donde ahí están las iras, las emociones. Cuando una persona tiene una ira descontrolada que no lo puede sujetar y que hace daño a otras personas, y una ira incontrolable, se llaman ataques amigdalares. De ahí nació la primera enseñanza. Quiero saludar a todos los que se están conectando. Dios les bendiga. Para ir avanzando,
Marina Marino, Dios te bendiga. Cristiana Delgado, un abrazo también. Karen Monsalve, gracias por estar en este lugar. Asunta Amasa, bendiciones a cada uno de ustedes, Dios les bendiga y Dios en su misericordia permanezca sobre ustedes. Gracias por estar en esta clase. Y mire qué interesante cuando una de las primeras, no sé si se escucha bien, si la música está bien, si está alta, si está muy fuerte, me avisan para poder que se escuche bien la enseñanza. Ustedes me dicen cómo está, si se escucha bien el audio, la voz y también la música, que tengo un pad de ambiente. Hace años atrás, 5 o 6 años, el Señor me entregó el primer mensaje que hiciera sobre la amígdala del cerebro. Es una primera enseñanza. Muchos pensaban que iba a hablar de la amígdala de la garganta, pero existe la amígdala del cerebro, donde ahí están las decisiones de lo que es las iras incontrolables, sentimientos incontrolables que quedan en la amígdala del cerebro, que es como una pequeña nuez. Una pequeña nuez se llama la amígdala del cerebro. ¿Recuerdan a Mike Tyson cuando boxeó y cuando tuvo la pelea con otro boxeador y él le mordió la oreja a otro boxeador? Cuando lo entrevistaron después al médico, le preguntaron qué pasó, por qué le mordió la oreja a su oponente. Y el doctor dijo porque le dio un ataque amigdalar. Mire qué interesante, ahí me reforzó más lo que el Señor me estaba llevando a la profundidad del primer tema. Estoy hablando de 6-7 años atrás. 6-7 años atrás, donde el Señor me da ese primer tema. Ok, muchas gracias, Caro. Se escucha bien entonces. Ese primer tema sobre la amígdala del cerebro. Por eso es que hay ataques amigdalares que las personas no razonan. Y de ahí, hermano, se producen violencias que no reaccionan a hacer daño a los demás. Y de ahí seguí profundizando, estudiando neurología, neurociencia, a los investigadores, a estudios, a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Estados Unidos, muchas universidades de reconocimiento en estos temas de lo que es el cerebro. Me encontré con mucha enseñanza. De ahí después nació el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el hipocampo, el hipotálamo, la glándula pineal también, donde uno cuando declara la glándula pineal es una decisión, es una afirmación, y todo basado también con escrituras que el Señor me ha dado para poder hacerlo escrituralmente. Entonces hoy el tema es sincronización. El corazón está sincronizado con el cerebro. Pero para poder entender un poquitito, quiero llevarlo con argumentos sobre qué es el cerebro. Recuerde que la mente no es el cerebro. La mente no es el cerebro. La mente actúa con espíritu. Según el espíritu que entre, eso va a ser el cerebro. Y el cerebro le va a dar orden al cuerpo. Nada funciona solo. Nada funciona, incluso el estómago, el intestino y el corazón y el cerebro están sincronizados. Interesante, vamos a ver todos esos argumentos que nos lleva a entender el mundo espiritual. Cuando hablamos entonces, hablemos un poco del cerebro, porque usted dirá, ¿qué es el cerebro? Muchos pensamos que está la memoria, donde lo que pensamos, pero el cerebro que pesa 1,5 kilos, 1,5 kilos, mira interesante, 1,5. Eso es el que pesa el cerebro, pero lo que tiene ahí es algo impresionante que la ciencia médica, neurología, neurociencia no alcanzan a entender cómo en cosas tan pequeñas hay millones de neuronas. 100 billones de neuronas, no millones, 100 billones de neuronas que son células especializadas en el cerebro. Tiene millones de proteínas y cada uno se conecta con 10 billones de conexiones más en lo que decimos, en lo que acumulamos. Todo está dentro de 1,5. Interesante que 1,5 en el lugar del atrio, lugar santísimo y lugar santo, hay medida de 1,5. Ahí se la dejo eso para los estudiosos. La Biblia no habla de esa medida de 1,5 y está en el lugar santísimo. Medida que Dios le dio para que se construyeran de 1,5, porque es importante ese número. Entonces, al reconocer nosotros que es el cerebro, podemos reconocer también a las personas. Todo porque radica una sincronización. Corazón, intestino y cerebro están sincronizados. Escuche esto. Corazón o el intestino, para ir de abajo porque se puede entender, el intestino, el corazón y el cerebro están sincronizados, los tres.
Mire qué interesante que las únicas partes del cuerpo que están sincronizados son esas tres y que envían información a todo el cuerpo. El Señor le encanta trabajar con tres. Entonces, cuando hablamos sobre sincronización, estamos hablando cómo en el mundo espiritual hay partes cerebrales dentro del cerebro, como también están los sistemas límbicos dentro del cerebro, el cual los sistemas límbicos procesan la información inconsciente de alto contenido emocional. Ahí residen las zonas importantes para la memoria, para la percepción sensorial y también de las emociones. Luego, quien cubre el cerebro es su corteza. La zona del cerebro procesa mucha información y la corteza cerebral está basada también en ese proceso. Interesante todo lo que es el cerebro, cómo se mueve. Ya que, ejemplo, cuando hay alguna discusión con una persona, existe una confrontación en ese momento. Cuando dos personas están discutiendo, cuando dos personas están en alguna confrontación, en ese momento el sistema límbico toma el control sobre la parte racional del cerebro. Y no importa quién tenga la idea o no, ahí viene que se está juzgando y ya el cerebro toma un modo ofensivo y empieza a rechazar ciertas situaciones. Hoy, cuando hablamos de este tema de sincronización, es importante que entendamos qué es el cerebro. Recuerde que anteriormente hablaba que el cerebro no es la mente no es el cerebro, la mente es un espíritu, es una estructura, es una plataforma, es algo, un espíritu que dentro y ese que da la información al cerebro y el cerebro le da la información a el cuerpo. Dios bendiga a todos los que se están conectando, bendiciones. Ayúdeme ahí a compartir también la clase de hoy. Hoy va a ser una clase muy profunda. Vamos a hablar un poco de neurociencia, de neurología, cómo funciona el cerebro, cómo se mueve, y le va a servir también para que muchos entiendan cómo funciona la sincronización. Ahí gracias Valentín también porque siempre estás compartiendo la clase. Carol también lo hace. Dios bendiga, y a cada uno de los que ayudan a compartir la clase, ayúdeme a llevar esta información a muchas personas. Hablaba anteriormente que el cerebro, que pesa 1,5 kilos, donde hay billones de neuronas, mire qué interesante esto. El cerebro que pesa 1,5, son 100 billones de neuronas, las neuronas que son células especializadas en el cerebro, y tiene millones de proteínas, y cada una se conectan con 10.000 billones de conexiones más. Es impresionante. Es impresionante. Gracias Jessy por compartir también. Muchas gracias. Es impresionante cómo en 1,5 kilos hay billones y billones de neuronas y células que interactúan unas con otras. Por eso hablaba anteriormente que en el lugar santo, el lugar santísimo, recuerde que Dios le dio medida para hacer el lugar santo, Dios le dio medida para hacer el lugar santísimo, Dios le dio medida para hacer el atrio, y interesante que está en esas medidas aparece el 1,5. 1,5, que ese es un número también profético, que por tiempo no lo voy a alcanzar a dar, pero Dios se preocupó que el 1,5 esté en ese lugar importante, y así como también en la medida del cuerpo, el 1,5 está también en el cerebro. Por eso que el templo de Salomón es un cuerpo. Eso lo escuchó, no lo entendió. El cuerpo que edificó Salomón, el rey Salomón, recuerde que él edificó el templo a Jehová. Pero interesante que el templo que construyó Salomón es igual a un cuerpo. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene brazos y tiene pies. Impresionante esa enseñanza, pero esa es otra enseñanza, hermanos. Si un tema lleva a otro tema y siempre seguimos creciendo. Entonces, cuando hablamos sobre la sincronización, todos los seres humanos siempre estamos con aprender algo. Aprendemos algo por imitaciones, aprendemos algo sin cuestionar, porque vemos y aprendemos. Cuando esto es parte del ser humano, el cerebro actúa de esa manera. Nosotros podemos aprender algo con la imitación. Vemos algo y lo aprendemos, sin analizarlo, sin cuestionarlo. Ese se llama el aprendizaje social, que cada uno lo podemos ver cuando vemos la televisión, cuando vemos dos personas que hablan, cuando vemos una información de un programa que están interactuando. Nosotros aprendemos por una información y no la analizamos, no la cuestionamos, sino lo aprendemos. Así vamos creciendo, aprendizaje social.
Así actúa el cerebro y aprendemos patrones que después nosotros lo vamos reproduciendo y también cambiamos algunos patrones que requieren también con gran voluntad. Porque si tú aprendes algo y después viene otro patrón que te informa mayormente, tú tienes que ir a otro patrón de crecimiento y se pueden ir cambiando esto. Los seres humanos nos refugiamos siempre en las personas cercanas. ¿Se recuerda cuando ustedes se juntan con amigos y interactúan? Eso se llama también sincronización. Cuando usted busca, cuando todos los seres humanos buscamos refugio en otras personas. Y cuando buscamos refugio en otras personas, buscamos siempre opiniones que estén cercanas a las nuestras. Siempre usted va a ir buscando personas cercanas a las nuestras porque ahí están sincronizados. Los espíritus se buscan y se juntan. Escuche esto, los espíritus se buscan y se juntan. Durante mucho tiempo atrás el Señor me entregó ese diseño. Cuando el Señor me entregó ese diseño es por lo que aprendí en el mundo de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque los espíritus siempre van a buscar los mismos espíritus, los mismos receptores. Si una persona tiene espíritu de mentira, ese espíritu va a ir con otro espíritu que tenga el mismo espíritu de mentira. El que está en pornografía va a buscar con el que tenga pornografía. El que le gusta dividir va a buscar siempre al que está con divisiones. El chismoso siempre va a buscar al chismoso. Los espíritus se buscan y se juntan. Pero el santo se juntará con los santos. Amén. Dios te bendiga, pastora Edith Gómez. Saludos hacia Barranquilla. Dios les bendiga. Hoy estamos en una nueva enseñanza. Y a los que se están conectando también Dios les bendiga. Y bueno, con la ayuda del Señor también el día viernes vamos a estar contigo, pastor, enseñando todo lo que es la genealogía, los espíritus, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, 14 generaciones, Mateo capítulo 1, verso 17. Ya, ahí nomás, porque si no la voy a estar diciendo toda la enseñanza, pero hay tanto material, hermano. Siempre estoy compartiendo esta bendición. Así que va a ser una bonita enseñanza. Recuerde que entonces, que los espíritus se buscan y se juntan. La corteza prefrontal, estamos hablando de neurociencia, neurología, basado también en la escritura. Pero es importante que nosotros conozcamos el cuerpo, principalmente el cerebro. Recuerde que la mente no es el cerebro. Efesios 4:23, renovaos el espíritu, no dice del cerebro, renovaos el espíritu, ¿de qué? De vuestra mente. La mente tiene un espíritu, según el espíritu que entre en nuestra vida, eso va a gobernar la mente, y la mente le da la información al cerebro, y el cerebro le da la información al cuerpo. Cada uno actúa según lo que se le esté alimentando. Por eso es que la corteza prefrontal es donde se fortalece según los acuerdos y reduce también si hay algunas cosas de desacuerdo. Cuando hay una fortaleza, la corteza prefrontal es como que se hinchara para que se pueda entender y se fortalece. Pero cuando hay cosas que son en desacuerdo, ella se reduce, queda reducido. Así trabaja en lo que es el cerebro y la corteza prefrontal. Entonces, el cerebro y el corazón. El cerebro y el corazón se comunican. Tienen parpadeos. Escuche esto. Tienen parpadeos de desconexión, y el corazón es la puerta de la percepción. El corazón es la puerta de la percepción. Galeno de Pérgamo, médico cirujano que hablaba de esto del corazón, dice que el intestino y el cerebro están sincronizados. Mire qué interesante esto, todo lo que vamos a aprender. Galeno descubrió las diferentes estructuras entre las vías, descubrió las arterias, descubrió las válvulas del corazón y describe también las enfermedades que están dentro del cuerpo. Entre los años también de las pestes, los años 165, 170, ya Galeno de Pérgamo hablaba de esto, lo que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque hay cosas que están sincronizadas entre el cuerpo, el estómago, el corazón y el cerebro están sincronizados. ¿Recuerda la escritura cuando dice que del corazón proceden los malos pensamientos? ¿Por qué del corazón? No está hablando del aparato que bombea. Ahí está hablando de la palabra mente, porque la mente, miren qué interesante, la mente en el hebreo significa corazón. La mente en el hebreo significa corazón, porque cuando dice que del corazón procede de los malos pensamientos, no está hablando del corazón que bombea, están sincronizados.
pero ahí habla de la que es mente, corazón. Por eso la escritura también, otra base, recuerda que la escritura dice que David tenía el corazón de Dios. David tenía el corazón de Dios, pero Dios no tiene corazón, porque Dios es espíritu. Interesante, hermano. David tenía el corazón de Dios, pero Dios no tiene corazón, porque es un espíritu. Lo que está diciendo es que David pensaba como Dios. David llegó a pensar como Dios, independiente a las caídas, independiente a que él tomó malas decisiones por áreas emocionales dañadas de un pasado. Significa que ahí volvemos nuevamente al pasado, que hay que sanar esos tipos de situaciones. Y cuando uno tiene ansiedad, cuando uno tiene situaciones, hay que sanarlo, porque uno va a cometer errores emocionales de lo que no se ha curado, no se ha sanado. Entonces, pero hubo un momento en que David llegó a pensar como Dios. Por eso dice, David tenía el corazón de Dios. David pensaba como Dios. Y si usted lee la escritura, a David se le reveló la muerte de Cristo miles de años, hermano, después. Se le reveló cuando antes de que pasara eso en la cruz, a David ya se le había revelado eso. Interesante. Entonces, cuando hablamos de Galeno de Pérgamo, él decía lo siguiente: el corazón es la sede de la mente. El corazón es la sede de la mente. Recuerde que anteriormente le decía que del corazón habla la mente. Del corazón está hablando del hebreo mente. Y Galeno decía, mira, cómo este hombre, estoy hablando de Galeno de Pérgamo, que él descubrió, hablaba anteriormente en las estructuras, un médico, un cirujano, en el año 165 y 170, descubrió las válvulas del corazón y las enfermedades infecciosas. Él descubrió las venas, las arterias. Galeno fue un hombre muy importante en la ciencia, y él decía, el corazón es la sede de la mente. Wow. El corazón es la sede de la mente. ¿Lo escuchó o no lo entendió? El corazón es la sede de la mente. Lo que está diciendo en que el corazón es la sede de la mente, porque la mente es una estructura. La mente es un lugar donde proceden según lo que pensemos. Nosotros somos lo que comemos, somos lo que nos alimentamos, somos la información que recibamos, eso somos. Y la mente luego, cuando recibe toda esa información, la va a enviar al cerebro, porque están conectadas. Interesante que el corazón es mente. David tenía el corazón del Señor. Galeno dice que el corazón y el cerebro se sincronizan mucho. Y escuche bien esto. Estamos profundizando el tema. Hay 3 órganos en el cuerpo que laten. 3 órganos en el cuerpo que laten: el cerebro, el corazón y los ojos. Escuche esto. El cerebro, el corazón y los ojos son 3 órganos en el cuerpo que ellos laten. Impresionante que se descubrió que estos 3 órganos que laten en nuestro cuerpo, tanto el corazón, tanto el cerebro y tanto los ojos, ellos laten al mismo tiempo. Wow. Hermano, cómo nos sorprende. Por eso que cuando estudié todos estos temas del corazón, de neurociencia, hermano, me he pasado horas y horas estudiando. A ustedes ya les es más fácil porque ustedes están recibiendo ahora la enseñanza, pero a mí me ha costado amanecerme, a mí me ha costado muchas horas estar estudiando, pero bueno, gloria a Dios, y cada uno funciona con su oficio, así que reciban esta bendición, esta palabra de la información de que hoy estamos hablando. El cerebro, el corazón y los ojos son los 3 órganos que laten, y los 3 laten sincronizados al mismo tiempo. Wow, eso es impresionante, hermano. La ciencia ya no está hablando, por eso el Señor no habla de que nosotros tenemos que colocarnos de acuerdo. La ley del acuerdo, en la ley del acuerdo funciona todo el mundo de derechos legales. Si 2 o 3
2 o 3. ¿Por qué habla de 3? Porque hay 3 órganos que están sincronizados al mismo tiempo. El corazón, el cerebro y los ojos están sincronizados. Y también el intestino, el corazón y el cerebro. 3 órganos que también están sincronizados. Es impresionante cómo aún parte de nuestro cuerpo nos habla de la ley del acuerdo. Si 2 o 3 se colocan de acuerdo, porque ellos están sincronizados. Recuerde anteriormente cuando le hablaba en estudios que se hicieron de neurociencia, hermano, todo esto está comprobado médicamente, científicamente, neurológicamente, cuando se hizo un experimento, cómo funcionaba el corazón. Y en estos estudios colocaron una música de sinfonía, con música de violines, con arpa, con trompeta, con instrumentos suaves, instrumentales, valga la redundancia. Y a todos les colocaron en el corazón unas conexiones que iban a una máquina para ir viendo cómo era el latido de corazón de cada uno. Hubieron varias personas que les conectaron el corazón hacia una máquina para ver cómo cada uno de los corazones bombeaba. Y al comienzo los corazones, cada uno latía en su forma según la área emocional que estaban recibiendo. Y ellos se daban cuenta que cada uno de los latir de ellos era muy diferente. Y a medida que iban avanzando en este estudio, se encontraron que de repente las máquinas empiezan a bombear o a latir todas al mismo tiempo. Esto causó mucha impresión y esto salió en la ciencia médica, que sorprendió a los médicos cómo en algún momento empezaron todos a latir al mismo tiempo. Y la ciencia médica decía que según todos como estaban conectados, llegó un momento en que empezaron a sincronizarse. Wow, esto es impresionante, hermano. Cuando yo estudié este estudio, me vino a la ley del acuerdo. El Señor me habló sobre la ley del acuerdo. Y en la ley del acuerdo, entonces, por eso que se producen muchas cosas en el mundo espiritual. Por eso que cuando nosotros estamos en la ley del acuerdo, todos nos sincronizamos y el latir del corazón es a un solo bombeo, a una sola voz. Nos sincronizamos, cielo y la tierra, sincronización, cielo y tierra se sincronizan, cielo y tierra y cuerpo se sincronizan. Wow, esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Cómo el poder de lo que hay en el cuerpo está escrito. Lo que está en el cuerpo, lo que está en el cerebro, está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del cuerpo, Dios es el creador del cerebro, y el que lo hizo, Él es el único que merece gloria y honra y alabanza, porque todo lo hace perfecto. ¡Wow! Impresionante todo esto. Por eso es que cada vez que late el corazón envía impulsos al cerebro, 250 milisegundos después que el corazón late, envía tu impulso. Pensar cosas positivas genera alegría, aumenta la vitalidad cardíaca, o sea, el cuerpo funciona bien. Se descubrió que todo pensamiento positivo, pensamientos de amor, pensamientos de buen corazón, ayudan a que el cerebro, a que el corazón funcione bien, y el intestino ahí están bien sincronizados. Por eso es que es importante nosotros hacer las cosas bien. Cuando dos personas se comunican, también existe una sincronización. Cuando dos personas están hablando y están en común de acuerdo, se llama sincronización. Por eso que cuando todos oramos a una sola voz, todos estamos sincronizados y no nos damos ni cuenta cuando ahí estamos sincronizados, cielo y tierra. Por eso la Escritura dice, Mateo 16:19, te daré las llaves del reino. Te daré las llaves del reino. Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desate en la tierra será desatado en el cielo, porque hay un común acuerdo. Se sincroniza la tierra con el cielo, y el cielo con la tierra se sincronizan, y todos estamos en la ley del acuerdo. Por eso la ley del acuerdo es poderosa. Podemos haber 1000 personas, pero si hay gente pensando en otra decisión, en otra idea, entonces no hay un común de acuerdo. Por eso es que el Señor puso 2 y 3.
porque son los números del acuerdo. Los números del acuerdo, cuando está el intestino, el corazón y el cerebro, se comunican y hay sincronización. El corazón, el cerebro y los ojos también están sincronizados porque son los únicos que pueden latir. Cuando dos personas se comunican, es la sincronización de ambos y tienen que estar sincronizados. Gandel, Premio Nobel de Medicina. Gandel es uno de los pioneros en la medicina, se le llama uno de los padres en neurociencia. Años estudiando, y él explica lo siguiente, todo lo que estamos hoy hablando, de que los cerebros, Gandel decía lo siguiente: los cerebros se contagian. Miren interesante lo que habla Gandel, Premio Nobel en Medicina, uno de los padres pioneros en lo que es neurociencia. Él dice, los cerebros se contagian. Por eso es importante saber con quién nos rodeamos. Por eso es importante saber con quién nosotros nos relacionamos. Porque te puedes contagiar de algo positivo o te puedes contagiar de algo negativo. ¿Con quién tú te juntas? Gandel dice, Eric Kandel habla que los cerebros se contagian. Interesante. ¿Cómo es posible que los cerebros se contagian? A través de los estudios que ellos hablan. Y ahí hablo donde los espíritus se buscan y se juntan. Las sincronizaciones. ¿Con quién tú te estás juntando? Recuerde que la Escritura también dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque te juntaste mal. Te juntaste con una persona que no te da cosas positivas, te da cosas negativas. Por eso que las personas, como hay cosas negativas, hablan contigo y tú abres puertas del corazón y de ahí empieza una sincronización de espíritus también negativos. Entonces el cuerpo o el cerebro se contagia. Los cerebros se contagian. Por eso que hay muchas personas que están muy bien y de repente malas conversaciones, esos cerebros les cambian la manera de pensar, les cambian la manera de vivir, porque se conectaron mal. Depende de con quién nos rodeemos, eso seremos. Depende de con quién nos relacionemos, eso seremos. Júntate con un necio, y necio será, dice la Escritura. Pero júntate con un sabio, y sabio será. Depende de lo que nos juntemos, depende de lo que comamos, eso vamos a hacer. Yo soy lo que como, yo soy lo que me alimento, yo soy lo que estudio, y eso lo doy a conocer. Es mi relación, mi comunión con el Señor. Por eso es que la máxima sincronización sucede. Es interesante que cuando nosotros estamos conectados en el plano espiritual, en un mundo espiritual, van a existir las sincronizaciones, pero dependerá de con quién yo me pueda relacionar. Ahora, si tú te relacionas con cosas que no llevan a bendición, eso es lo que tú recibes. Escuche bien, si tú estás todos los días viendo noticias de muerte, de tragedia, que no es malo informarse, pero uno no puede estar todo el día pendiente de la televisión, porque ese es el espíritu que tú estás dejando que entre en tu vida. Los cerebros se contagian ¿de qué? De lo que mira, de lo que observa, de lo que oye, de lo que gusta. A través de los 5 sentidos, los cerebros se contagian. Te dirá, ¿cómo es eso, pastor? Cuando tú miras la televisión y miras tanta noticia negativa, tanta muerte, tanta tragedia, niños muertos, mujeres muertas, hombres muertos, guerras, batallas, pestes, virus, coronavirus, un montón de asesinatos, de secuestros, de violaciones, ¿qué pasa con tu mente? Tu mente, el cerebro se contagian de eso, y después, ¿cómo andas tú? Andas como con miedo, andas con temor, no quieres salir a la calle porque te pueden asaltar, porque viste en las noticias que hay muchos asaltos, tienes miedo a ir en tu carro porque hay muchos accidentes, y es porque tú te contagias de algo negativo. Por eso no es bueno estar pendiente de la televisión, que sí es bueno informarse. Hay muchas noticias de información, de cultura, cosas culturales que nos puedan servir. Pero gran parte de la televisión está contaminada. Es como las novelas, hermano. No sé en otros países cómo se llamará. Acá en Chile se llaman las novelas. Que son cuando se hacen de diferentes, actúan, hermano, y son historias. Y se le llama acá en Chile novela.
No sé en otros países si será lo mismo. Telenovelas le llaman en otros países, creo. Claro, las telenovelas, las novelas, ¿qué llevan eso? No llevan a nada. Llevan a perversiones, llevan a inmoralidades, llevan a pecado, llevan a robo, llevan a engaño, llevan a divorcio. Y eso es lo que tú estás alimentando el cerebro. Y los cerebros se contagian. O sea, de los que estás recibiendo, eso vas a ser tú. Por eso que gran parte de los pecados procede por lo que estamos mirando con nuestros ojos, porque hay cosas que no tenemos que mirar. Seamos prudentes. En una novela hay homicidios, hay muerte, enseñan a violaciones. En una novela o telenovela, según tu país, ¿qué enseñan? Enseñan el adulterio. Y para ellos normal, por eso que las personas se separan de la mujer, andan con la amante y ellos lo ven como normal. Según lo que tú estés recibiendo, también vienen las contaminaciones. Por eso las telenovelas o las novelas, novela, no. Más chiste. Gloria a Dios. Cuán importante entonces saber qué estamos recibiendo. Cuán importante saber qué nosotros estamos recibiendo en nuestra vida. Porque nosotros somos lo que comemos, somos lo que lo alimentamos. Sincronizaciones. Recuerde que nosotros estamos sincronizados con lo que es el parte del mundo físico material. Y si nosotros nos gobiernan lo material o lo físico, eso vamos a recibir. Y así van a ser también nuestros comportamientos. Y escuche bien que esto es interesante sobre la sincronización. Recuerde que el tema es que el cerebro y el corazón están sincronizados, pero a la vez también el intestino, el corazón y el cerebro también están sincronizados. Quizás alcanzamos a ver más adelante este tema. Una de las máximas sincronización sucede entre la madre y un hijo. Una de las máximas sincronización es cuando la madre le entregan a su hijo. Ambos, cuando se miran, la ciencia dice que en ese momento, cuando a la madre le entregan a su bebé y la madre tiene en sus brazos al bebé, existe una sincronización. Y los dos corazones de la madre, mientras se miran y mientras el bebé está en los brazos, recibe una sincronización y los dos corazones empiezan a latir al mismo tiempo. Eso es impresionante, hermano. Wow. Eso es impresionante. Cómo dos corazones pueden sincronizarse, cómo dos corazones pueden latir al mismo momento, es porque están sincronizados. Esto es la ley física y la ley espiritual. Y la madre, cuando recibe y abraza a su bebé, su corazón empieza a hacer una sincronización. Y esa sincronización empieza con el bebé y los dos empiezan a latir al mismo tiempo. Eso es algo impresionante. Lo habla la neurociencia, lo habla la ciencia, lo habla lo que es médicamente. Tan impresionante es el corazón, tan impresionante es el cerebro, tan impresionante el intestino, que es también una ley del acuerdo. Por eso es importante que nosotros tenemos que hacer todas las cosas en común acuerdo. ¿Qué es común acuerdo? Tener empatía con los demás, saber colocarnos de acuerdo en algo. No podemos hacer las cosas a la loca. Ejemplo, cuando tú vas a hacer algún programa o invitas a alguien, tiene que haber un común de acuerdo de qué es lo que se va a dar, qué es lo que se va a enseñar, y están sincronizados. Me invita mucha gente a enseñar, a dar temas de enseñanza de guerra espiritual, y la mayoría después se impregnan de estos temas y después le empieza el hambre. ¿Qué pasó ahí? Porque nos sincronizamos. Y aquellas personas que quizás que me invitan a predicar, hago la enseñanza y de repente le empieza a ellos el hambre sobre la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque ellos tenían el oficio pero no se habían dado cuenta, pero bastó una palabra, bastó una enseñanza y empezamos los corazones a sincronizarse, y luego ellos quieren más, quieren aprender, porque nuestros corazones se sincronizan. ¡Wow! Nuestro espíritu se sincroniza y después crecemos todos juntos. Interesante, hermano. Cuando sentimos también el dolor de otra persona, cuando sentimos el dolor, te fijas que tú sientes el dolor de otra persona, eso se llama sincronización también. Eso se llama empatía. Cuando tú ves el dolor de otra persona, sincronización. A veces tú lloras y no es tu dolor, no es tu problema, es el dolor del otro.
es lo que está sufriendo la otra persona. Cuando muere alguien, tú te sientes triste. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tú te sientes triste si no conociste a la persona? Es porque hiciste una sincronización. Se sincronizan los corazones, se sincronizan el cerebro, hasta se sincronizan los intestinos, que todavía ni llego a esa parte, hermano. Interesante todo el tema. Somos lo que comemos. Ahora hablemos un poco de lo que comemos. Somos lo que comemos. Ahora hablamos sobre el intestino. Hemos hablado ya con bases bíblicas. Quedamos vinculados, se podría decir, claro, porque son vínculos. Son vínculos, hay vínculos buenos y vínculos también negativos. En estos casos, cuando nosotros hablamos con personas y nos sincronizamos, son vínculos en el mundo espiritual. Vínculo es algo que uno se ata a algo, para bien o para mal, porque puede ser un vínculo para negativo, un vínculo para algo que sea positivo. Según con lo que nosotros nos estemos alimentando, eso también vamos a hacer en el mundo espiritual. Ahora, ya hablamos entonces con lo que es el corazón, con el cerebro, que se sincronizan. Hablamos también que existen tres partes del cuerpo que laten al mismo tiempo. El corazón, el cerebro y los ojos son los únicos que laten. El corazón, el cerebro y los ojos son los únicos que laten. Por eso que estos tres laten al mismo tiempo. Tú no lo notas porque no podemos estar en el cerebro y medir, latió, quizás en el corazón, pero no nos damos ni cuenta que la ciencia habla de que estos tres están latiendo al mismo tiempo. Sincronización, es perfecto el organismo, es perfecto lo que Dios ha creado. Ahora, cuando hablamos entonces, ahora que somos lo que comemos, ahí, hermano, también tenemos que ver eso, porque depende de lo que nosotros comamos, eso actuará también en el cerebro. Y ahora no te estoy hablando solo de la parte espiritual, sino aún también de lo que comemos, porque ¿qué estamos comiendo? Se hizo un estudio también donde se hizo seguimiento a muchas mujeres, y dentro de esas muchas mujeres, antes de cuando el bebé estaba en el vientre, se le hizo un estudio de qué es lo que estaba comiendo la madre, su hábito de comer. Se le hizo un seguimiento durante muchos años, hasta que el niño tenía 5 años. Todos esos años se hizo seguimiento y vieron los estímulos de la madre, qué es lo que estaba comiendo. Algunas comían sano, otras comían comida chatarra, otras comían cosas de pura grasa, y muchas comían también verdura, y todas tenían diferentes tipos de comida de la madre que se estaba alimentando. Recuerda que el feto se alimenta de lo que la madre es. El feto se alimenta, ya ahí el vientre ya viene, depende de lo que se alimenta, eso va a ser el niño también. Porque si el niño le causan heridas, traumas, que todavía no nace, pero pelea con los padres, pelea con el esposo, discusiones, ese niño que está dentro del feto, dentro del vientre de la madre, tiene la percepción de saber lo que está sucediendo. Por eso muchos niños después nacen cohibidos, nacen que son antisociales, no se relacionan con personas, nacen con miedo, nacen con trauma. ¿Qué pasó? Porque en el vientre de la madre, el niño percibió los temores, los miedos, las tragedias que estaban a su alrededor. Interesante eso, hermano. Por eso que es importante que según lo que nosotros comamos, va a ser también lo que vamos a hacer en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, cuando se hizo este estudio de las muchas madres, que se hizo este estudio para saber cómo era el funcionamiento, muchas madres comían comidas chatarra, otras comían más saludable. Cuando nace el bebé, después fueron viendo cómo eran su hábito de cultura, también está la educación, y a los 5 años vieron los comportamientos de los niños. En uno eran más agresivos, otros eran violentos, agresivos, violentos, otros eran como más pasivos, otros eran como antisociales, no se juntaban con los demás. Y se dieron cuenta que todas las madres que comían chatarra, que comían cosas, hermano, que no le hacía bien, los niños nacían violentos y nacían agresivos. Pero las madres que empezaron a tener buenos hábitos y a comer cosas que le daban proteínas, que le daban calcio, que le daban cosas en beneficio de su vida, el bebé después nace bien, nace sano, nace activo y nace también inteligente. Parece que algunas madres no nos dieron mucho que comer.
pero nos dieron a comer mucha comida chatarra. Bueno, ese es otro tema. Por eso es que es importante en esta enseñanza que el intestino y el cerebro también están sincronizados. Las dietas ricas en fibras contribuyen también a generar serotonina, neurotransmisores que regulan también nuestros estados de felicidad o estados emocionales. Una buena comida dará al cerebro sano, sin enfermedades cardíacas y menos enfermedades cerebrales. Somos lo que comemos. El intestino y el cerebro están relacionados porque están sincronizados. Así que hay que hacer ejercicio, hay que hacer algo sano, ayudar al cuerpo, aún hasta la respiración, hermano. Ahí entramos en nuestro tema. Pero recuerde que cuando uno come, según lo que coma, eso va a ser también el pensamiento del cerebro. Porque si uno come tanta comida chatarra, el cerebro también no va a reaccionar bien. Estómago sano, mente sana. Intestino sano, mente sana. Si tú comes sano, cerebro sano. Impresionante. Aún en la respiración. Mire cómo están siempre conectados. La respiración, al respirar lento. Son ejercicios, hermano. Son ejercicios. Neurociencia, neurología. Ya durante muchos años he estado aprendiendo de esto, investigando. Haga estos ejercicios cuando usted respire lento. Ayuda para que el cerebro se desintoxique de tanta información negativa que recibe. Por eso la Escritura nos habla claramente. Cuando nosotros dejamos que el Señor se mueve, así nosotros también podemos reaccionar y podemos hacer las cosas bien. ¿Cómo hacer las cosas bien? Cuando nosotros permitimos en que el Señor se mueva, y nosotros permitimos en que el cerebro pueda funcionar bien, en hacer las cosas bien. Cuando nosotros respiramos, tenemos que hacerlo lento. Respirar, inhalar. Esto ayuda al cerebro a desintoxicarse. Interesante, hermano. Hágalo como ejercicio. Por eso se fija que cuando una persona pasó un accidente, pasó un miedo, el corazón empieza a bombear rápidamente porque tuvo un trauma. Y la respiración se ahogan. La respiración se agita. Cuando murió un familiar, se les cae, no pueden respirar, se agitan tanto que el corazón empieza a bombear y le dice respire lento, inhala, exhala. Le ha pasado cuando usted ha visto quizá una película de un accidente o de enfermedades o de alguna película de medicina, le dicen respire lento, tome aire, porque el aire también es parte importante del cuerpo. Y nuestro cuerpo es templo del Dios viviente. ¿Qué estamos comiendo? ¡Wow! Tu cuerpo es templo del Dios viviente, pero ¿cómo lo estamos alimentando? 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo es templo del Dios viviente, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo estamos alimentando? Sí, la comida chatarra rica, a que no le gusta un completo, cosas, hermanos, comida chatarra se ve buena, pero no es mucho saludable. Si comimos en exceso, no es saludable. Y eso lleva a que después nuestros comportamientos sean porque no hay proteína, porque no hacemos las cosas bien, y el enemigo también toma funciones dentro de nuestra vida de que no actuamos realmente. Existen sincronizaciones. Y todo radica hacia los 5 sentidos. Depende de lo que estamos recibiendo, depende de lo que estamos recibiendo nuestro espíritu en las diferentes áreas en que nosotros podemos avanzar o podemos quedarnos quizás con un trauma o una herida emocional. Es necesario entonces que toda imagen que fue llevada a pensamiento negativo, tenemos que llevarla sujeta a la obediencia de Cristo, porque una imagen lleva un pensamiento negativo. Cuando una persona peca, falla, es porque ella pecó primeramente en su mente, en su espíritu. Anteriormente hablaba de clase de sincronización. Cuando yo aplaudo pareciera que está sincronizado, pero no está sincronizado. Cuando yo aplaudo es un pasado. Cuando yo aplaudo es un pasado, porque primeramente
yo lo pensé, lo llevé al cerebro, lo imaginé y luego lo hice obra. Aplaudir es un pasado. Asimismo actúa el pecado. Cuando tú pecas en tu cuerpo, en lo físico, cuando tú pecas en tu cuerpo con acciones, con tus miembros, con tus manos, con tus ojos, cuando tú pecas con tus miembros en el cuerpo, ya pecaste. Ya pecaste primero. ¿Dónde? En tu mente. En tu mente. Antiguamente la Escritura dice, cuando dos personas cometían adulterio, en el Antiguo Testamento, las dos personas eran sacadas y eran apiedradas o lapidadas. Dos personas, solo dos personas. Cuando dos personas cometían adulterio, eran ellas dos condenadas. Pero luego en la Escritura, en Mateo capítulo 5, en el Nuevo Testamento, Mateo 5:18, dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. ¡Wow! Ya cometió adulterio. ¿Dónde? En la mente. ¿Dónde? En su espíritu. Una persona que peca ya cometió adulterio en su mente. Por eso que yo no concibo cuando una persona dice que el demonio me engañó, el Satanás me tentó. No concibo en que me digan en que me tentó Satanás y yo no tenía idea, no supe qué hacer, el enemigo entró, no me di cuenta. Sabemos hacer lo bueno y lo malo. El enemigo nunca va a colocar una pistola y te va a decir tienes que pecar. No. Los espíritus demonios y espíritus mundos, ninguno actúan con leyes solamente en que ellos entran a la fuerza. Ni aun Cristo entra a la fuerza. Cristo golpea. Si alguno abre la puerta de su corazón, entonces entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Aún también los espíritus, aún Satanás y aún los demonios y los espíritus mundos y todo espíritu en el mundo espiritual también usan el mismo diseño. Ellos Satanás coloca la tentación. Coloca la tentación y el hombre decide. Puso la tentación y el hombre decide. Recuerda en Edén. En Edén, la mujer dice, cuando vio al árbol, mire qué interesante, porque ahí actúan los sentidos, de sentidos vivientes pasaron a ser sentidos murientes. Cuando la mujer dice que vio al árbol, dice que era bueno, que era agradable y que era deseable. ¿Cómo una persona puede decir, y ya estamos hablando del fruto prohibido, no de los otros, porque de los otros podía comer, pero aquí se está refiriendo al fruto que no tenía que comer, y ella dice que lo vio, sentidos ojo, visión, y dijo que era agradable, que era bueno y que era deseable. ¿Cómo una persona puede decir que algo es bueno si no lo ha comido? ¿Cómo una persona puede decir que es agradable si no lo ha comido? ¿Cómo una persona puede decir que es bueno, que es agradable, que es codiciable, que es deseable si no lo ha comido? ¿Qué pasó ahí? Pecó primeramente, no en lo físico, en su mente, porque ya en su mente codició. Ya en su mente dijo que es bueno, ya en su mente dijo que era deseable y luego tomó tacto, y luego comió caída. Wow. Qué tremendo. Así actúa Satanás con los sentidos. Coloca el engaño, coloca la maldad. La Escritura también nos habla que sí, hermanos, y esto es como la lógica. Si tú ves una vaca, escucha este diseño. Si tú ves una vaca y viene la vaca, tú la ves y dices, es una vaca. Si viene una serpiente hacia ti, tú la ves y dices, una serpiente. La puedes identificar, ¿verdad? Si viene una vaca, tú dices, es una vaca. Si viene una serpiente, puedes identificarle diciendo, es una serpiente. Pero ¿por qué no lo identificamos cuando ya entró en el corazón? Cuando ya la serpiente entró en el corazón, es porque no discernimos. Es porque, como dice la palabra en Juan, en primera de Juan 4:1, probar los espíritus. Y permitimos cualquier espíritu que entre. No probamos los espíritus. Tenemos que estar apercibidos contra las maquinaciones, las insidias, las ardidas de Satanás, el diablo, los planes, la estrategia. Trabaja como modo operandi el enemigo. Ahí ya estoy en guerra espiritual. Tenemos que conocer al enemigo. Tenemos que saber cómo actúa el enemigo. Y el enemigo coloca solamente el plato. Solamente coloca la información. Coloca el engaño. Y uno decide. Uno decide. Porque si tú ves que hay un orificio, un abismo, ¿qué vas a hacer en ese orificio? ¿Tú vas a seguir, a caer? ¿O tú te vas a desviar?
Tú dirás, me voy a desviar. Entonces, ¿por qué caes en el pecado? ¿Por qué caes en el abismo del pecado? Es porque te gusta. Wow. Es porque te encanta, porque el pecado es rico. Lo escuchó, no lo entendió. El pecado es rico, pero hace mal al espíritu. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El pecado, tú caes porque te gusta. ¿O acaso cuando tú estás en pecado te da arcá? Cuando tú estás en pecado te dan ganas de vomitar. No. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja a través de la serotonina, que hay otro tema, hermano. Wow. Donde están las cosas agradables, los placeres. Y el enemigo aumenta la serotonina para que haya un placer. Para que haya un placer al gusto y al pecado. Y la gente se sienta en el placer. Por eso es que el que peca, el pecado, cuando tú haces algo indebido, tú no empiezas a vomitar y dices, guau, que este pecado, y empiezas a vomitar este pecado. No, que es malo el pecado. No es así. El pecado tú lo haces porque te gustó. El pecado tú lo haces porque te gusta. El pecado tú lo haces porque sencillamente a ti te agrada. Nadie puede decir que entra el enemigo y me tienta sin yo saberlo. Satanás coloca solamente la tentación, coloca solamente el plato y tú decides fallar o no. Tú decides pecar o no. Porque nosotros tenemos que estar unidos en Cristo para que así el enemigo no tome ventaja. Por eso, como estamos hablando de sincronización, hemos hablado durante toda esta enseñanza que el intestino, el corazón y el cerebro están los tres sincronizados. Somos lo que comemos y el corazón piensa y actúa según también lo que pensamos, porque están sincronizados. El corazón y el cerebro también están sincronizados según el espíritu que entra en nosotros. Y así va a actuar. Por eso son tres órganos los que palpitan: el corazón, el cerebro y los ojos. Son tres, porque están sincronizados los tres. Según lo que nosotros comamos, eso vamos a hacer. Por eso yo soy lo que me alimento. Y aquí tenemos que pensar las cosas de Dios. Por eso la Escritura habla de un pensamiento, llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que sincronizar nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. Está diciendo, no, esto colócalo en sincronización con tu espíritu, en sincronización con tu cerebro, en sincronización con tu cuerpo. En esto pensad. En lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honrable, en lo que es honorable. Si hay virtud, si hay alabanza, en eso pensad. Si todo lo que estás haciendo es digno de gloria y de alabanza al Señor, hazlo, porque ahí está el Señor. Pero si no es digno de gloria, si no es digno de alabanza, no lo haga, porque va a ser una emoción y va a ser una caída. Tenemos que sanarnos nuestro espíritu. Escucha bien, iglesia, tenemos que sanar nuestros espíritus de heridas, de acontecimientos pasados, de acontecimientos que no nos llevan a la bendición. Por eso es que el enemigo ha tomado asunto en esto. El enemigo ha tomado tanto asunto que no nos deja avanzar, que no podemos crecer, porque nosotros no estamos permitiendo que el Cristo de la gloria dentro de nuestra vida. Tenemos que rechazar todo espíritu, todo el que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento, cautivo en la palabra vínculo, y vínculo es un encarcelamiento a los espíritus. Por eso es que el Señor te dio las llaves, no una llave, las llaves para abrir en el mundo espiritual, para abrir o cerrar. Oh, Señor. Aleluya. Y escuche, necesitamos nosotros saber qué espíritu nos gobierna. Saber qué espíritu nos gobierna. Porque si nosotros no dejamos en que el Espíritu Santo entre, entonces no vamos a poder avanzar. Y yo te hablo con base escritural, con base bíblica. No sé si contarte, hermano, un testimonio. Yo soy muy cuidadoso en lo que es mis testimonios personales, porque siempre le doy gloria al Señor. Nunca hablo de mis viajes, nunca hablo de
de lo que el Señor me ha permitido para que siempre la gloria sea para el Señor. Me cuido mucho de eso, de la vanagloria. Por eso que nunca usted me va a ver, o aquí en el centro de meditación, nunca van a ver enseñando sobre mi viaje, sobre mis experiencias personales, que a veces son buenas, pero nunca me va a ver enseñando eso, hermano. He viajado a lugares hermosos, pero no ando hablando de eso, ni predico de eso, porque quería mantenerme en una humildad. Pero le quiero enseñar esto, y pido permiso al Señor, y pido permiso al Espíritu Santo, para contarle un testimonio real de lo que sucede en el inframundo. Y quiero que coloque atención. No estaba en mí hacer esto, de hablar este tema, pero quiero enseñarle lo siguiente: cómo actúa el enemigo a través del inframundo. Soy un hombre que me sujeto, un hombre que estoy bajo derecho legal, pero quiero hablar de una experiencia que me sucedió hace años, y toda la gloria y toda la honra es para mi Señor. Yo muero, pero sé que le va a servir de testimonio para muchos de ustedes. Escuche con atención y termino esta enseñanza. Por eso que creo el mundo espiritual. Hace muchos años atrás estaba en la congregación donde el Señor me permitió estar durante 17 años pastoreando. Estábamos en la reunión, en un culto, un hermoso culto. Estaba yo en la adoración, y mientras estaba en la adoración viene una hermana y me dice: pastor, quiero que oren por mi hermano que está en el hospital y está agonizando. Y mi hermano es un pastor, y ella traía la foto de él, y yo le dije: ¿puedo ver la foto de tu hermano? Estábamos en una reunión en adoración, y ella se acercó y me dijo: ¿puedo ver la foto? Le dije yo del pastor, y lo conocí. Era un pastor que estaba cerca de la congregación, y yo lo conocía. No tenía idea que estaba agonizando, estaba a punto de morir, no lo sabía. Hasta que ella me muestra la foto, lo pude reconocer. Y le dije yo: vamos a adorar. Vamos a adorar aquí, nos vamos a colocar en la ley del acuerdo, y vamos a orar todos juntos, y algo Dios va a hacer, porque creemos en un Dios poderoso y un Dios real. Empezamos a adorar. Aleluya. Cuando estábamos adorando al Señor, vino tanta adoración, tanta presencia del Señor. Por eso que cuando hay presencia, Satanás es removido. Dice la palabra, Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque no solamente fue removido del cielo, sino que fue removido de la presencia. Por eso que cuando adoramos, Satanás removido de la presencia. Mientras estábamos en la presencia adorando, todo adorando, ella se quedó a un lado y empezó a adorar, y todo adorando. Vino tanta presencia del Señor que yo me desplomo y caigo al suelo. Mi cuerpo, mis piernas empiezan a temblar y me desplomo, caigo al suelo. Y los hermanos todos se acercan, y yo empecé a hablar en lengua. Hablaba en lengua. Los hermanos que ya me conocían, que cuando pasaban situaciones así, ellos se me acercaban y empezaban a orar por mí. En ese momento, mientras yo estoy hablando en lengua, siento que mi cuerpo algo salió, y mi espíritu salió, y empecé a ir a una velocidad impresionante, y llegué a un lugar del inframundo. El Espíritu Santo me traslada, y yo iba con dos seres que iban alrededor mío. Yo les preguntaba: ¿dónde voy? ¿Dónde me llevan? Y ellos me decían: calla, no hables, calla. Y seguíamos viajando a una velocidad hacia abajo impresionante, y yo preguntaba: ¿dónde estoy? Calla, me decían, calla. Cuando estábamos llegando a cierto lugar del inframundo, habían, hermanos, cuevas, un olor, pero que ya dan ganas de vomitar, un olor asqueroso. Y de repente de las paredes de las cuevas salían espíritus, hermanos, espíritus de demonios, deformes, hermanos, con 3 ojos, con 2 brazos, así deformes, hermanos. Eran seres horribles. Y seguíamos avanzando, y estos trataban de tomarnos, pero los ángeles me guardaban y protegían. Y yo les preguntaba y les decía: ¿por qué me traen en este lugar? Y el Señor, a través de ellos, se movía su gloria y su misericordia. Yo le decía: ¿por qué estoy en este lugar? Calla, me decía, calla. Llegamos a un cierto lugar,
había una cárcel. Esto fue todo en una visión. Había una cárcel y había un ataúd, un féretro. Y estos espíritus tomaban lanzas y la incrustaban en aquel ataúd. Tomaban espada y la incrustaban en ese ataúd. Y lanzaban palabras de maldiciones. Y yo les dije a los que me llevaban: ¿qué están haciendo estos espíritus? ¿Qué sucede? ¿Por qué me han traído ahí? Y me decían: calla, ellos no te ven, porque yo permito que ellos no te vean, y nos vamos a acercar. Y mientras nos íbamos acercando a aquella cárcel donde estaba ese féretro, ese ataúd, ellos hacían y enterraban, había un muerto ahí, había una persona, y ellos lanzaban palabras de maldiciones, y enterraban espada y enterraban lanza y decían palabras de maldiciones. Mientras ellos decían palabras de maldiciones, el Señor me dice: escucha. Y ellos decían esta siguiente frase de Mateo 16, 19, pero al revés. Mateo 16, 19, pero ellos la decían al revés. Ellos decían, recuerde que Mateo 16, 19 dice: todo lo que atáramos aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatáramos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Pero ellos hacían, lo tergiversaban en reversa, lo hacían al revés, y estos espíritus decían: todo lo que atemos aquí en el infierno será atado en el cielo, en la tierra. Todo lo que atemos aquí en el infierno será atado en la tierra. Anteriormente era: lo que atemos aquí en la tierra es atado en el cielo, pero ellos del inframundo, lo que atan en el inframundo lo atan en la tierra. Y ellos declaraban y profetizaban con su boca y decían: estamos atando la muerte aquí en el infierno, para que en la tierra sea la muerte sobre esta persona, sobre este ser. Eso es lo que quieren decir. Por eso que hay maldiciones que provienen del mismo infierno. Hay maldiciones que provienen con palabras que provienen de perversidad, de muerte, de caos. En ese momento viene una voz y me dice: toma una llave, y me dice: abre esa cárcel y toma autoridad. En ese momento yo tomo una llave que se me daba en mi mano y abrí esa cárcel, y cuando abrí esa cárcel mi cuerpo nuevamente salió, hermano, a una velocidad impresionante, y volví nuevamente a mi cuerpo. Aleluya. Cuando nuevamente vuelvo a mi cuerpo, le dije, después de todo el lapso de adoración, le dije a la hermana del pastor que estaba agonizando: mañana yo voy a ir a aquel lugar. Llegó el día de mañana, fui para allá, muy de temprano. Llegué a aquel hospital, acá en Recoleta, el Hospital Dávila, en Santiago de Chile. Y cuando llegué a aquel hospital, nadie podía entrar, porque estaba agonizando. Estaban, hermano, ya en sus últimos días, y no permitían que nadie todavía ingresaba porque era el tiempo de los exámenes. Y la hermana habla con los médicos, y bueno, ahí Dios tuvo misericordia o algo permitió, los tocar, y me permitieron la entrada a una sola persona, y ellos dijeron que dentro el pastor. Cuando yo entré en aquel lugar, la muerte estaba rondando. Sentí la presión de la muerte, y el Señor me recuerda, me dice: lo que yo te di en tus manos, usa la autoridad. Y empecé a abrir en el nombre de Cristo Jesús: espíritu de vida, espíritu de vida, espíritu de vida. Y empecé a dar la palabra y empecé a profetizar vida. Declaro vida en este cuerpo, declaro vida en el nombre de Jesús, vida y vida en abundancia. Y empiezo a declarar vida, y abro cárceles de muerte, cárceles de atadura, cárceles del mismo infierno. Todo pacto, todo diseño, toda obra del enemigo, todo lo que el enemigo hizo un acuerdo, y todo acuerdo en la mesa de los demonios, y todo lo que ellos están pactando de muerte en el infierno para que se haga en la tierra. Pero yo voy con la autoridad y yo declaro vida aquí en la tierra, para que en el cielo haya vida. En ese momento tuve unos par de segundos, porque no teníamos mucho tiempo de estar en aquel lugar, porque ya el hombre estaba muy mal. Y salgo de aquel lugar y me fui a casa. Aleluya. Gloria a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecida sea la presencia del Señor. Bendecido sea su nombre. Bendecido es tu nombre, Señor. Pasó alrededor de una semana.
alrededor de una semana y ya me había olvidado de lo que había sucedido. Estaba predicando un día domingo. Una semana, 2 semanas, no me recuerdo bien. Cuando estaba predicando en el púlpito, mientras estaba dando un mensaje, atrás veo que viene entrando un personaje. Y cuando se empieza a acercar, mientras yo estaba dando el mensaje, se acerca y llega hacia adelante. Y me dice lo siguiente. Pero ese personaje que cuando entró al templo donde estaba predicando, era el pastor. Aleluya. Era el pastor que estaba agonizando, que estaba de muerte. Ese es el poder de Cristo, ese es el poder del Señor. Y él me miró y me dijo, vengo a agradecerle a usted. Vengo a agradecerle a la congregación, vengo a agradecerle a Dios por lo que ustedes hicieron, por lo que ustedes oraron. Ese es el poder del Señor, ese es el poder de Dios. Por eso es que todo acuerdo que el enemigo haga en el inframundo, tenemos las llaves para abrir, para cerrar el mundo espiritual. Por eso no temas, iglesia, porque la tierra está sincronizado con el cielo. La tierra está sincronizado en el cielo. Cuando le adoramos, cuando glorificamos el nombre del Señor, por eso yo creo en la ley del acuerdo, yo creo en la voz de la declaración, porque la Escritura no habla, lo vimos hoy en esta enseñanza, el corazón está sincronizado con el cerebro, el intestino, el corazón y el cerebro están sincronizados, eso significa que en la ley del acuerdo algo sucede, por eso si 2 o 3 sincronizan, por eso si 2 o 3 se colocan de acuerdo, todos los corazones empiezan a funcionar, todos los corazones empiezan a latir, porque por eso es importante que nos coloquemos de acuerdo. Basta de divisiones, basta de celos ministeriales, unámonos en un cuerpo para declarar, por profetizar, mientras unos están muriendo, mientras unos están agonizando, mientras unos se van al mismo infierno, en la iglesia en divisiones, en pleitos, en calumnias, en celos ministeriales, y la gente se va al mismo infierno. Aleluya. Te damos gloria, Señor. A ti toda la gloria. Yo muero, Señor. Y a ti es toda la gloria, toda la honra, Señor. Toda es tuya, no a mí, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la gloria. Bendecido es tu presencia, Señor. Bendecida es tu presencia. Bendecido es tu nombre, Señor. Por eso tenemos que orar y atraer la presencia. Cuando traemos la presencia del Señor, Satanás es revocado, es quitado. Ese es un derecho legal. Cuando atraemos su presencia, Satanás es removido, porque él no resiste a aquellos que le adoran. Por eso le he enseñado muchas clases. Estaba viviendo un momento difícil, está viviendo un momento de caos. Adora, 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 adora al Señor. La mujer gritaba, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Gritaba, Señor, ten misericordia de mí. Jesús siguió su camino y siguió alzando su voz, Señor, ten misericordia de mí. Jesús no la pescó y siguió su camino. Hasta después la mujer empezó a decir con el nombre del Hijo del Dios Altísimo, Señor, Hijo de David, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aún así, el Señor siguió su camino. Pero en el original dice que la mujer se postró y adoró. Y cuando se postró y adoró, Jesús se acercó. No grite tu necesidad. No grite tu necesidad. No grite tu necesidad. Adora, adora, porque la adoración cae su presencia, y si cae su presencia, busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido.
No es necesidad de pedir nada, porque Dios lo sabe. Solo adoremos. Alguien puede adorarle con su voz. Alguien puede decir ahí un gloria a Dios en el chat. Escríbale palabras hermosas al Señor. Escríbale palabras hermosas. Escríbale las palabras, los atributos. Escríbale los atributos. El Salmo 18. Él es tu escudo. Él es tu roca. Él es tu fortaleza. Él es tu Dios. Y un te amo. Lo primero que comienza ese salmo impresionante es un te amo. Dile los atributos al Señor. Di un aleluya. Di un gloria a Dios. Adoremos al Señor. Coloquemos ambiente. Coloquemos ambiente. Los ambientes llenan tu casa. Los ambientes llenan tu casa. Y no estamos solos. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dile te amo, dile te adoro, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi todo. Dile palabras hermosas. Llama la atención del Señor. Llama la atención del Señor. Llama la atención que Él coloque su oído, que Él coloque su vista, que Él coloque su oído, porque alguien dice te amo. Llama la atención, llama la presencia del Señor, llama su presencia. No pidamos nada. Sin pedir nada, por favor, sin pedir nada, busquemos adoración, busquemos su presencia. Aleluya, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendita sea tu presencia, Señor. Digno, digno, digno eres tú. Oh, bendito es tu nombre para siempre. El Espíritu de Dios está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Él es tu amado. Él es tu todo. Él es tu amigo. Él es tu esposo. Él es el santo. Él es el poderoso. Él es el refugio. Él es todo. Imprégnate de presencia. Cuando tú tengas presencia, recuerda que sincronizamos con otro. Y como tenemos presencia, vamos a contagiar a otros. Porque nosotros nos sincronizamos con otros. Cuando tú vayas a un lugar, todo espíritu se va a sujetar sin decir tú ninguna palabra. Y donde haya oposición, solo el hecho de pisar va a provocar ambiente, va a provocar gloria, va a provocar presencia, en que los demonios se hallan ahí, en que los espíritus mundos se hallan ahí, tendrán que huir, tendrán que salir a causa de la gloria y el poder de Dios. Por eso es que es importante llenarnos de su presencia. Llena de tu presencia. Llénate de la presencia del Señor. Alguien puede adorarle, alguien puede adorarle. Alguien puede adorar al Señor, adórale con el corazón, adórale con tu mente, sincroniza tu corazón con el cerebro, con la mente, sincronízalo con las palabras, todo se sincroniza. Hoy aquí no estamos 11, 20, 30, 100 personas, aquí estamos en la ley del acuerdo, en la adoración, y nuestros corazones están sincronizados. Nuestros corazones están sincronizados y están latiendo al mismo mover, al mismo momento, porque estamos sincronizados. Tierra, cielo, tierra, cielo, hombre, tierra, cielo. Oh Dios, levante una adoración, dale un tiempo al Señor. No pidas nada, no pidas nada. Dale un tiempo de adoración, sin pedir nada, por favor. Sin pedir nada, dale un tiempo de adoración. Dale un tiempo de palabras hermosas al Señor. Deja que Él te llene. Quizás has estado con herida, con trauma, siendo perseguida, siendo perseguido. Y el enemigo tratando de entrar. No les dé derecho legal por la necesidad. No le permitas que Él entre por la necesidad. Adora. 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 Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Oh, brava, poderoso, querido. Oh, por
Adoremos. Adorémosle. Adorémosle. El Espíritu Santo está ahí. Llena ese cuarto, llena tu trabajo. Donde tú estás trabajando hay presencia del Señor. En tu casa hay presencia del Señor. En tu pieza, en tu habitación hay presencia del Señor. Porque hay campamento celestial. Hay campamento angelical. Hay un Mahanaim. Hay 2 campamentos angelicales. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay un campamento celestial. Hay un Mahanaim. Hay presencia. Hay presencia. Hay presencia. Y Dios envía a sus seres de fuego. Y Dios envía a sus ángeles a pelear por ti. Pelean por tu casa. Pelean por tus bienes. Pelean por ti. No estás solo. No estás sola. Adoremos al Señor. Adoremos su presencia. Bendita, bendita, bendita es su presencia. Adoremos su presencia. Abre tu corazón. Abre tus labios. Alza tu voz. Alza tus manos donde estés. Provoquemos ambiente. Oh, brava, odoros de ti. Oh, brava, madaroso de Espíritu Santo. Te adoramos, amado. Mi amado, mi amado. Digno, digno, digno. Descansa en su presencia. No lleves cargas ajenas, descansa en su presencia. Descansa en su presencia, no lleves más cargas, cargas que no son tuyas, descansa.
Digno, 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 santo, santo, santo. Hermosa es tu presencia, Señor. Wow. Wow. Bueno es el Señor. Aleluya. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Iglesia, el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que su amor y su infinita misericordia venga sobre ti. Seas guardada, seas guardado, seas bendecido. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo tu ministerio. Bendigo los pastores, las pastores que están aquí. Bendigo los salmistas, los que danzan, los maestros, los pastores. Porque todos estamos aquí cumpliendo un oficio. Le hablo a ministros, todos son ministros. Les bendigo, sean bendecidos su casa, sus bienes, sus hijitos. Sean bendecidos sus hijitos. Sean bendecidos su trabajo. Sean bendecidas sus manos. Sean bendecidos el fruto. Sean bendecidos lo que pisare la planta de vuestros pies. Sean bendecidos, reciban bendición del Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo su perseverancia en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Desde ya estamos cubiertos de todo ataque del enemigo. Estamos cubiertos en la sangre preciosa. Tu trabajo será de bendición, porque serás reconocido en ese trabajo para llevarte a muchos lugares de bendición. Donde estás, el Señor abrirá puertas, abrirá puertas. Declaro las puertas del cielo abriendo sobre tu vida por el dedo de Dios. Toda hueste que se levanta contra tu vida no va a permanecer. Cae por suelo, cae por suelo, cae por el suelo. Ningún espíritu, ningún ataque venga contra tu vida. Quedan desautorizados. Desautorizamos todo espíritu de venganza. Desautorizamos todo espíritu de contragolpe. Desautorizamos todo espíritu de que venga en oposición. Desautorizamos todo espíritu de represalia. Tu casa y yo, tu casa y yo, tu casa y yo, mi casa y la tuya serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tus hijos son de bendición y tu trabajo es de bendición. Dios abrirá puertas de bendición para los que creen esta palabra. Los bendigo. Reciba la bendición. Gracias por haberse conectado. Otra clase de modus operandi. Cómo actúa el enemigo, cómo trabaja, pero ya somos bendecidos. Les bendigo, iglesia. Reciban bendición del Señor. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana en una próxima clase, en una nueva enseñanza, cada día conociendo el mundo espiritual. Un abrazo. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.